Hola chicos, vamos a estudiar integración por fracciones parciales. En este caso tenemos propuestas dos integrales y fijémonos en lo siguiente. Para la primera fracción que vamos a integrar hay algo muy particular. El exponente del numerador es mucho mayor al exponente del denominador. Cuando eso pasa tenemos que dividir. Entonces antes de resolver vamos a hacer una división. Por lo tanto, x al cubo más 2, vamos a dividirlo para x al cuadrado más x. Colocamos aquí una x en el cociente, multiplicamos, cambiamos de signo. Lo mismo va a pasar con x, x al cuadrado. Simplificamos y nos quedamos con menos x al cuadrado más 2. Podemos seguir todavía dividiendo. Colocamos aquí un menos 1. Acá tendríamos más x al cuadrado. Entonces menos x más x. Simplificamos x al cuadrado y tenemos x más 2. Llegado a este punto ya no podemos seguir dividiendo. Por lo tanto, tenemos que sumar una fracción. En el numerador colocamos el residuo, x más 2, y en el denominador colocamos el divisor. Es decir, ahora la función que vamos a integrar es de este cociente. Ya no la fracción que tenemos ahí, que es equivalente a esta división. Entonces vamos a integrar esto que tenemos aquí. Vamos a escribir eso. Vamos a poner que esto es igual a la integral de x menos 1 más x más 2 sobre x cuadrado más x, multiplicado por el diferencial de x. Incluso ya podemos borrar este espacio, ya no lo necesitamos. Y tomamos la integral 1 a 1. Para la primera esto es de x cuadrado sobre 2, segunda es solo x, y esta que tenemos aquí podemos hacer lo siguiente. Acá en el denominador podemos factorar, esto es de x por x más 1 por el diferencial de x. Y sobre esta fracción vamos a aplicar el método de integración por partes. Vamos a escribir esta fracción como una suma de fracciones parciales. Para ello voy a escribir eso en este espacio. Tenemos que x más 2 divide a x por x más 1. Eso es igual a una suma de un par de fracciones parciales. ¿Por qué 2? Porque tenemos solo dos productos. El primero, x, y el segundo, x más 1. Colocamos números en la parte del numerador y resolvemos sacando el mínimo común múltiplo, que es el producto de ambos denominadores. Ahora multiplicamos en cruz, nos queda que a multiplica a x más 1, mientras que b multiplica a solo x. Escribimos de este lado la misma fracción y podemos simplificar los denominadores. Hecho eso, tenemos que x más 2 es igual, multiplicamos, tenemos a x más a más bx, sumando términos semejantes, tendríamos que a más b multiplica a x y suma a, de este lado, x más 2. Acá tenemos de coeficiente 1, 1 por x. Comparando coeficiente a coeficiente, esto es a más b igual a 1, y luego a tiene que ser igual a 2. Hecho esto, ya sé que a vale 2, la reemplazo acá, entonces eso quiere decir que 2 más b es igual a 1. Despejando, al otro lado tengo que b es menos 1. Habiendo hallado los valores de a y b, puedo reemplazarlos aquí e integrar eso. Entonces, tenemos aquí x cuadrado sobre 2 menos x más la integral de a sobre x. A es 2 sobre x más b sobre x más 1. Pero b es negativo, así que me va a quedar un menos 1. Listo. Es muy común que en el método de integración por fracciones parciales aparezcan como resultado logaritmos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Aquí hay dos logaritmos. Esto es 2 por el logaritmo natural de valor absoluto de x, es la integral de 1 sobre x, menos el logaritmo de, en valor absoluto, x más 1, sumado a una constante de integración. Hasta ahí llega el resultado de esta integral. Esto es equivalente a haber integrado parte por parte, término a término. Y gracias a haber hecho esta separación
de la fracción que teníamos originalmente por una suma de fracciones parciales. Ahora vamos a resolver la segunda integral. La segunda también tiene algo semejante a la primera, pero es un caso muy particular. Ambos exponentes coinciden. ¿Qué se hace en ese caso? También se divide. Solo no se divide cuando el término del numerador es menor. Por ejemplo, si fuera simplemente un x al cuadrado, ya no habría necesidad de dividir, pero no es el caso. Entonces vamos a dividir. Entonces voy a dividir en este espacio. Eso quiere decir que 2x al cubo menos 3x más 1 divide a x al cubo más x. Dividimos término a término. Esto es 2 menos 2x al cubo. Multiplicamos. Esto es menos 2x sumando menos 5x más 1. Y vemos que ya no se puede dividir. Añadimos una fracción cuyo numerador es de residuo y denominador el divisor. Hecho esto, colocamos el cociente en lugar del integrando que teníamos antes. Eso quiere decir que hay que integrar 2 más menos 5x más 1 sobre x al cubo más x. Borramos esto e integramos directamente. Esto es 2x más, nos queda la integral de menos 5x más 1 sobre, factorando, esto es x por x cuadrado más 1. Notemos que aquí tenemos una expresión cuadrática que no es factorable. Entonces, en ese caso se hace lo siguiente. Vamos a escribir esta fracción aislada en otra parte. Esto es menos 5x más 1 sobre x por x al cuadrado más 1. Esto es igual a sobre x más bx más c sobre x cuadrado más 1. ¿Por qué bx más c? Porque tenemos aquí una expresión cuadrática. Sacamos el mínimo común múltiplo, esto es de x por x al cuadrado más 1. Acá multiplicamos esto por esto, esto es de x cuadrado, más a, y lo segundo multiplicamos por x. De x al cuadrado más cx. De este lado escribimos lo mismo, esto es de x por x al cuadrado más 1. Simplificamos los denominadores, esto sigue siendo menos x más 1, menos 5x más 1. Y de este lado sumamos términos semejantes. Es decir, sumamos a con b por x cuadrado más cx más a. A más b, como no hay un término cuadrático aquí, ahí lo añadimos con un número 0. Eso quiere decir que a más b es 0. C es igual a menos 5, mientras que a es igual a 1. Colocando esta información aquí, sabemos que b es igual a menos a. Eso quiere decir que b tiene que ser menos 1. Tenemos el valor de a, b y c. Lo reemplazamos aquí y eso es lo que vamos a integrar. Recordemos que la fracción que vamos a tener es la siguiente. Le voy a escribir en este espacio dado que no acomode muy bien las cosas. Entonces yo tengo la fracción 1 sobre x menos, más, menos x menos 5 sobre x cuadrado más 1. Eso es lo que voy a integrar. Eso hay que colocar ahí. Luego escribimos 2x más la integral de 1 sobre x más, incluso este menos lo puedo sacar fuera, sería menos x, o lo voy a dejar tal y como está mejor, 5 sobre x cuadrado más 1 de x. Integramos término a término y tendríamos lo siguiente. Esto es 2x más logaritmo natural de valor absoluto de x menos la integral de x sobre x cuadrado más 1 de x menos 5 la integral de 1 más x al cuadrado de x o x al cuadrado más 1, que es lo mismo. Esto de acá multiplicamos por 2 y esto por 1/2, recordando la sustitución que habíamos ya estudiado, y tenemos lo siguiente. Esto es menos 1/2 de logaritmo natural de x al cuadrado más 1 menos 5 por el arco tangente de x más una constante.
De esa manera concluimos el ejercicio, que tiene en su denominador, recordemos, un término cuadrático, y por lo tanto, al momento de resolver fracciones parciales, usamos de otra manera distinta a la que teníamos acá. Esos son unos ejemplos típicos, pero muy importantes, y luego desarrollaremos muchos más.